El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él le replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que en el corazón siempre de cada uno de nosotros está qué va a suceder con nosotros en el juicio final. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer con nosotros? Y hoy el Señor, hermanos, a través de la palabra nos hace esa invitación y nos ayuda a nosotros y nos ilumina a través de su palabra de cuál va a ser la base fundamental del juicio de Dios. Hermanos, les decía yo en el momento del acto penitencial que nosotros podemos quedarnos simplemente en intenciones, podemos quedarnos con sentimientos, con ideas, con pensamientos, pero hoy el Señor nos dice que la base del juicio no van a ser esos. La base del juicio no es que usted haya pensado bien. La base del juicio no va a ser el que usted haya tenido unos sentimientos muy bonitos hacia los demás. O sea, la base del juicio no va a ser el que usted tenga un modo de pensar también con referencia al prójimo, o que tenga muy buenas intenciones. Lo hemos escuchado en varias oportunidades. El infierno está lleno ¿de qué? De buenas intenciones. O sea, el Señor nos invita para que nosotros demos un paso adelante de los sentimientos, de las intenciones, de los deseos, de todas estas cosas que solamente son completamente externas. O sea, quiere que demos el paso a las acciones, a los hechos, a las actitudes que son propiamente las que tienen que diferenciarnos a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el Señor nos dice que esta base del juicio
va a ser sobre las acciones y actitudes que hemos tenido con los demás. Tuve sed, tuve hambre, estuve desnudo, fui forastero, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, no es solamente, o sea, porque por eso digo, podemos tener las mejores intenciones, usted puede tener los mejores sentimientos, o sea, que usted eso es lo que puede expresar, o sea, que usted contempla la realidad y entonces usted como que dice, pobre gente, pobres personas y todo. Pero hermanos, el Señor nos dice que tenemos que dar el paso a la acción. Entonces, por eso, cuando hace esa separación, que esto es importante también que lo sepamos, en el momento del juicio final el Señor va a hacer una separación, va a haber una separación, a un lado las ovejas y en otro lado las cabras, o sea, va a haber una separación, o sea, en esa parte. Entonces, y el Señor nos va a juzgar a nosotros por lo que ha sido toda la vida, no el último instante de su vida. Porque algunos piensan que pueden pararse hasta en las pestañas toda la vida y eso no importa, yo en el último momento me convierto. No, el Señor va a mirar toda la vida de cada uno de nosotros, toda la vida y lo que hemos realizado en la vida. Entonces, por eso cuando le preguntan, le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te hospedamos en nuestra casa cuando eras forastero? ¿Cuándo nosotros te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo fuimos a verte? ¿Cuándo? Y el Señor dice, cada vez que lo hiciste o cada vez que no lo hiciste con uno de estos, mis hermanos pequeños, ¿lo hiciste o lo dejaste de hacer conmigo? Hermanos, no me cansaré de decirles que el rostro de Jesús es el hermano. El rostro de Jesús es el hermano. El que está a mi lado, ahí está Cristo. Como yo me comporte con Él, me comportaré con el Señor. Entonces, hermanos, no podemos caer en estos riesgos, o sea, solamente de intenciones, de ideas, de pensamientos, de sentimientos, hermanos, porque les puedo asegurar que a través de la palabra, como el Señor nos enseña, eso no nos va a conseguir a nosotros la salvación. El que usted haya pensado bonito, el que haya tenido sentimientos bonitos, el que haya tenido ideas bonitas y todo eso, eso no nos va a salvar a nosotros. Nos salvarán los hechos, las acciones. No nos salvará la periferia, nos salvará lo profundo. No nos salvará lo externo, nos salvará las convicciones que hay dentro de nuestro corazón. Pidámosle, hermanos, al Señor, sobre todo porque yo pienso, no sé, es mi pensar, creo que todos queremos salvarnos, o sea, que queremos alcanzar la salvación. Creo que eso es lo que todos queremos estar al lado de Dios, queremos estar en una comunión plena con Dios, pero el camino para poder llegar a Dios es el prójimo, son las personas. Entonces, lo que esté en nuestras manos, digo, hermano, lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. O sea, qué importante de poder ya en medio de esta reactivación que vamos teniendo realmente pues con relación a esta pandemia. Entonces yo creo que ya no hay más excusas, ¿sí? Hay que visitar a los enfermos, si alguien de nuestra familia, hay que visitarlos. Que si alguien está en la cárcel, ir a visitarlo. Que si alguien pasa necesidad, tratemos de buscar cómo podemos ayudar, cómo podemos tender la mano. O sea, que si alguien está desnudo, si alguien es forastero, o sea, en todas las formas, hermanos, como podemos. Yo sé que a veces tenemos mucho miedo, porque pues nos han pasado tantas que uno dice, Dios mío bendito, ¿qué hacemos? Pero también encontramos testimonios muy bonitos de cuando hemos podido ayudar a personas
que estaban en situaciones terribles, complejas, en la calle, en todo esto, y nos podemos tener testimonios muy grandes, como yo les he predicado en estos días, que sí es posible que las personas puedan cambiar. O sea, que sí es posible uno convertirse, y sí es posible arrepentirse, y sí es posible hacer una nueva vida. Todo eso es posible. Que el Señor nos ayude, así sea.